de cáncer en las mujeres alrededor del mundo. Para el 2018 fue la cuarta causa de muerte por cáncer en todos los pacientes y fue la principal causa de muerte con aproximadamente 360,000 casos de muerte. El cáncer de cuello uterino, el que es recidivante, metastásico y no operable, lo vamos a considerar como una población de alto riesgo. Y pues las estrategias de tratamiento en la primera línea de la radioterapia, sus diferentes tipos de radioterapia, la concomitancia, se estudia más, se investigan más porque solo el 5% de los nuevos casos van a ser estadio 4. Entonces se considera que por las estrategias de diagnóstico temprano, realmente ese objetivo se logró, ya no es el mismo que hace 40 años, ya vamos reflejando que se diagnostica muchísimo más temprano. Entonces, vamos a hacer como una vista general acerca de las líneas de tratamiento. Ayer se habló ampliamente de todas las líneas, se hizo mucho hincapié en cuanto a la primera línea y la categoría 1 de primera línea, como recordaremos, es el cisplatino paclitaxel y el cisplatino paclitaxel como bevacizumab, pudiendo también utilizar carboplatino paclitaxel, topotecan paclitaxel. Como terapia de segunda línea, como primera opción, tenemos el pembrolizumab para pacientes que fueran PDL1 positivos, que tuvieran una alta inestabilidad satelital y que tuvieran defectos de reparación, y todas las que es clasificado una categoría 2A, y todo el resto de recomendaciones de tratamientos en monoterapia se consideran categoría 2B. Entonces, como repito, se mencionó ayer las bases de la primera línea, pero para recordárselos a la doctora Valeria principalmente, el estudio GeoG 240 es un estudio que se realizó a 4 brazos, que fue el que le dio la categoría 1 al paclitaxel cisplatino, en el cual se hicieron a 4 brazos. Se dio paclitaxel cisplatino a las dosis como están acá, o paclitaxel cisplatino más bevacizumab. La dosis del bevacizumab, recordemos que es a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 3 semanas, versus topotecan paclitaxel o topotecan paclitaxel bevacizumab. El estudio en realidad lo que buscaba era evidenciar la no inferioridad del topotecan paclitaxel versus paclitaxel cisplatino en pacientes que por cualquiera de las razones no pudieran utilizarse cisplatino. Entonces era una opción de tratamiento, pero finalmente no se evidenció que fuera, se evidenció inferioridad, no fue ni igual ni superior fue inferior finalmente. Entonces, la categoría 1 se lo dio con 13.3 meses de sobrevida global de paclitaxel cisplatino versus 17 meses paclitaxel cisplatino bevacizumab como terapia de primera línea. Y pues el estudio Cecilia, que fue publicado hace aproximadamente 2 años, en realidad lo que buscaba era decirnos que si cisplatino no podía utilizarse, paclitaxel, carboplatino más bevacizumab era una buena opción, y se evidenció que eran exactamente iguales. Por lo tanto, aquí nos mantenemos en las categorías 1. Entonces, históricamente el cisplatino ha sido la terapia estándar de tratamiento en concomitancia y en combinación de dupletes con las primeras líneas. Entonces, si ya tenemos resistencia a platinos o por
cuestiones de falla renal o esto, ya no podemos utilizar, ya hay una resistencia a platino, en donde nos encontramos o qué vamos a hacer para una segunda línea. Recordemos, estas revisiones no hay tanta literatura porque, como les repito, solo representan el 5% de los nuevos diagnósticos, y una de las vías que se ha utilizado como mayor estrategia de tratamiento es la vía PI3K-AKT-mTOR, en la cual se intentó utilizar vinorelbina como parte como para ver si podía ser una terapia blanco, una opción de tratamiento en segunda línea, ya que la angiogénesis es la vía que es la vía más prometedora, o a lo que más se le está apostando actualmente, como podemos ver con el bevacizumab, porque por la carcinogénesis del cáncer de cervix, especialmente porque el 95% está asociado al virus del papiloma humano, es la vía, la vía en la que más podemos ver una terapia blanco. Y la intención de tratamiento es específicamente paliativa, y de hecho el mejor tratamiento de soporte versus el tratamiento paliativa, actualmente con las actuales terapias no se ha visto una mejoría en cuanto a la sobrevida. Entonces, como propuestas de segunda línea vamos a hablar de varias opciones. Como una de las primeras opciones vamos a hablar de la quimioterapia, en la cual vamos a, este estudio es un estudio en el cual se utilizó la combinación de cisplatino con topotecan como segunda línea de tratamiento para pacientes con cáncer avanzado que ya hubieran tenido una primera línea específicamente con cisplatino, y la mayoría de los pacientes incluían bevacizumab. Este fue un estudio fase 2, fue un estudio retrospectivo en el cual se realizó en la República de Corea, en el cual lo que se buscaba era investigar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión en los pacientes que utilizaron estos pacientes. Entonces, la estrategia para la recopilación de datos fue la revisión de las papeletas de los pacientes que habían estado en ese hospital del 2000 al 2015 en Corea, y en los 15 años se obtuvieron una muestra de 39 pacientes. Entonces se utilizó topotecan como tratamiento a dosis de 0.5 miligramos por metro cuadrado de los días 1 a 3, y cisplatino 50 miligramos metro cuadrado en el día 1, y esto se dio cada 3 semanas. Entonces, en los resultados, como lo que ellos fueron a revisar específicamente en los archivos, era la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Se obtuvo una mediana de sobrevida libre de progresión de 4.6 meses, y de sobrevida global fue de 14.1 meses. Entonces, al final, en este estudio concluyen que sí hubo una buena respuesta a este esquema de quimioterapia, pero sí hacían mucho hincapié en que iba a haber un sesgo de selección, porque específicamente iban a buscar a los pacientes. Entonces, lo que ellos proponían es hacer un estudio prospectivo con lo mismo, utilizando el mismo esquema de tratamiento para ver las respuestas actualmente. El segundo estudio relacionado con quimioterapia es el estudio SCOTSERV. Este fue un estudio escocés fase 2 multicéntrico, en el cual también le vamos apostando al duplete, cuyo objetivo primario fue determinar la tasa de respuesta y la duración de la respuesta en el cáncer de cuello uterino.
Las dosis de tratamiento a utilizar fueron docetaxela 75 miligramos metro cuadrado, gencitabina 1000 miligramos metro cuadrado en los días 1 y 8, este grupo de pacientes fueron clasificados en dos grupos. En el grupo número 1 había enfermedad fuera de la pelvis irradiada, y en total fueron 29 pacientes, y en el grupo 2 había la enfermedad estaba confirmada a la pelvis irradiada, en el cual eran 21 pacientes. Y las tasas de respuesta, que era el objetivo primario del estudio, pudimos ver una respuesta parcial en el grupo 1 que tenía enfermedad extrapélvica. Tuvieron una respuesta parcial 6 pacientes, una enfermedad estable 4 pacientes y una progresión de la enfermedad en total 9 pacientes. Comparados con el grupo número 2, en el cual no había enfermedad fuera de la pelvis, tuvieron una respuesta parcial 2 pacientes, enfermedad estable 6 pacientes, pero la progresión de la enfermedad se dio únicamente en 4 pacientes. Ahí es donde se refleja una mejor respuesta cuando la enfermedad está dentro de la pelvis. Y en este grupo de abajo es la respuesta de los pacientes que completaron por lo menos 3 ciclos de quimioterapia. Podemos ver una respuesta parcial en 6 pacientes en el grupo 1, enfermedad estable en el grupo 2 y una progresión de la enfermedad en 8 pacientes. Comparable cuando no hay una enfermedad fuera de la pelvis, la progresión de la enfermedad fue de 4 pacientes únicamente. Entonces, este estudio, pues, de lo que sí se hacía mucho hincapié fue de la toxicidad de este esquema de quimioterapia. Y en esta tabla podemos ver, creo que el doctor Mario Castro ayer nos hizo como una reseña acerca de los diferentes estudios, acerca de los diferentes esquemas de quimioterapia. Recordemos que aquí hacemos mención de los estudios, las tasas de sobrevida que hay, y recordemos que vinorelbina ya es un agente que en una revisión del 2016 se consideró que no tiene buena respuesta en el cáncer de cervix avanzado como segunda línea de tratamiento. La capecitabina y el S1 pues actualmente no lo tienen las guías como parte del tratamiento, pero el resto de agentes que proponen acá solo se encuentran propuestos en estudios fase 2, en estudios ya que fueron hechos hace muchos años, más o menos como en los años de estas publicaciones, y que solo se utilizan en inmunoterapia, no le apuestan a los dupletes. Y es así como cerramos el ciclo de la quimioterapia, en el cual podemos ver que nos confiere solo estamos en fase 2, y los esquemas de tratamiento no nos extienden más la sobrevida, y de hecho de lo que hablan, de la razón por la que ya no se le está apostando tanto a nuevos esquemas de quimioterapia, es porque por extenderle tan poca vida el hecho de utilizar bevacizumab, es porque se vuelven de pronto hacen resistencia a la quimioterapia. Entonces, como segunda propuesta, llegamos en el tiempo a las terapias blanco. Este es un estudio fase 2 en el cual se utilizó pazopanib o lapatinib como monoterapia, comparado con pazopanib más lapatinib como terapia combinada en pacientes con cáncer avanzado y recurrente que ya hubieran tenido al menos una línea de tratamiento previa con quimioterapia. Fue un estudio fase 2. Los pacientes se dio en una proporción de 1:1:1 para cada brazo. El brazo 1 utilizó pazopanib 800 miligramos una vez al día.
el brazo 2 con 74 pacientes, el brazo 2 utilizó lapatinib con 78 pacientes y que utilizó 1.500 miligramos una vez al día y la terapia combinada de lapatinib más pazopanib. Entonces ahí podían haber dos dosis. La primera dosis que era podía ser de 1.000 y luego aumentar a 1.500 miligramos el lapatinib y el pazopanib podía empezar 400 miligramos y podíamos llegar o topar la dosis a 8 miligramos hasta que hubiera esta progresión o que el paciente pues retirara el consentimiento. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida sin avance. Entonces, pazopanib solo con 74 pacientes, lapatinib 78 y la combinación 76 pacientes. Pero en la primera revisión de este estudio programado, la combinación de los dos tratamientos confirió una toxicidad demasiado alta y hubo 3 muertes en los pacientes por toxicidades hematológicas, que hubo un sangrado muy profuso y un paciente que no se logró determinar la causa del fallecimiento en este brazo. Por lo tanto, ese brazo se cerró y los pacientes a criterio del investigador se pasaron una parte a pazopanib y la otra parte a lapatinib, pero no al final de los resultados no aparecían solo los primeros pacientes que se habían aleatorizado a ese brazo, no fueron parte de la estadística. Entonces, en cuanto a los resultados de este estudio, la mediana de sobrevida libre de progresión fue para lapatinib de 17.1 meses y de pazopanib de 18.1 meses. Y en cuanto a la sobrevida global, el lapatinib fue de 39.1, perdón, no eran meses, eran semanas, disculpen. La sobrevida global fue de 39.1 semanas versus pazopanib con 50.7 semanas. Este estudio en realidad nos refleja como resultados mucho más alentadores, pero actualmente no se evidencian como parte de las guías. Sí mencionan que la toxicidad era importante, pero sí lo mencionaban como que habían obtenido buenos resultados y mejores resultados que con la quimioterapia, como podemos recordar. Doctora, discúlpeme, entonces la diferencia era de una semana entre lapatinib y pazopanib y eso fue estadísticamente significativo. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, sí, pero en cuanto a la sobrevida global, fue de 39 meses, ahí sí se evidencia un poco más la evidencia de semanas, son 11.1 semanas. 11.1 mes. Semanas. Ya. Ya. Sí, semanas. Okay. Sí. Gracias, doctor. Bueno, para servir. Bueno, y entonces eso es en cuanto a las terapias blanco y llegamos a las eras de la inmunoterapia. Como primer estudio vamos a hablar del pembrolizumab, específicamente el Keynote 158, que es un estudio fase 2, cuyo objetivo primario era la tasa de respuesta objetiva. Este estudio Keynote estudió varios tipos de cánceres, pero específicamente en el cáncer de cervix tenía aproximadamente 89 pacientes y se utilizó pembrolizumab como monodroga a 200 miligramos cada 3 semanas durante 2 años, pues podría ser hasta durante 2 años, hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable o que el paciente retirara su consentimiento.
Entonces, los resultados de este estudio, en total, perdón, fueron 98 pacientes. Fueron 98 pacientes. De estos 98 pacientes, 82 eran PDL1 positivo y la sobrevida libre de progresión fue de 2.1 meses para el grupo de 2.1 meses en total. Y la sobrevida global, porque es un estudio fase 2, perdón, fue de 9.4 meses para los pacientes que fueron estos pacientes que fueron en este grupo. Entonces, estos resultados, como ante que no teníamos casi ninguna respuesta a ningún tratamiento, le confirieron el poder utilizarse como la primera opción en segunda línea de tratamiento para el cáncer de cervix. Estaba haciendo cuentas que son 37 semanas de sobrevida global con 9.4 meses. O sea que les va mejor con el otro medicamento que acabamos de ver, que eran como 50, ¿verdad? Sí, 50.4 meses, sí. Que es el pazopanib. Ok. Y este es un estudio el cual se encuentra en fase 1. Es el semipilimab que se utiliza para pacientes con cáncer de cervix que tengan expresión para PDL1. Y el semiplimab es un anticuerpo monoclonal IgC4 y se utilizaron 2 brazos. En el primer brazo se utilizó como monoterapia de 3 miligramos por kilogramo de peso intravenoso cada 2 semanas por 48 semanas, y en el segundo brazo se utilizó con radioterapia de bajo fraccionamiento. Y los objetivos de este estudio eran ver la seguridad. Entonces, en el segundo brazo que se utilizó en concomitancia con la radioterapia, entonces, la radioterapia hipofraccionada se dieron en total 9 grays, y sí se utilizó, esa era una terapia en segunda línea específicamente. Entonces, se daban 9 grays en una semana y se utilizaba el semipilimab como adyuvancia y después se quedaba de mantenimiento. Entonces, en total, este es un estudio de fase 1, se dieron 20 pacientes, 10 en monoterapia y 10 con el hipofraccionamiento de la radioterapia. Y tuvimos una respuesta parcial de un paciente, progresión de la enfermedad en 5 pacientes y una enfermedad estable en 3 pacientes. Y fue básicamente similar en las terapias. Bueno, de hecho, sí, fue similar en cuanto a la progresión de la enfermedad de ambos pacientes. Entonces, a este estudio, pues se le está haciendo como mucha promoción. Fue aprobada ahorita en mayo de este año esta terapia, y pues se busca que sea que sea superior al pembrolizumab como inmunoterapia. Entonces, vamos haciendo hincapié en los extremos. Puse las terapias de primera línea, la GOG240, que es actualmente la primera línea, y este estudio CIRCA que dio cediranib más carboplatino más paclitaxel, que tiene un inhibidor de tirosina quinasa que le confiere una mejor sobrevida libre de progresión que la terapia actual, que el GOG240, con el bevacizumab,
verlos como opciones de tratamiento, ¿verdad? Entonces, entonces en esta tabla podemos comparar el estudio observacional, que fue el retrospectivo del que hablamos, que recordemos que básicamente todos son fase 2, solo el cemiplimab, que es fase 1, nos dio una sobrevida libre de progresión de 4.6 meses y una sobrevida global de 14.1. Recordemos que el lapatinib nos dio una sobrevida libre de progresión de 17.1 y una sobrevida global de 39.1, y pazopanib nos dio una sobrevida libre de progresión de 18.1 versus 50.7 meses de sobrevida global. Y pues si vamos comparando, por ejemplo, con el pembrolizumab, pues estas terapias como inhibidores de tirosina quinasa, pues nos dan como unas respuestas más alentadoras, pero probablemente lo que no nos, la toxicidad de la molécula es la que no nos permite pues que esté ampliamente utilizando, o que está en nuevos estudios corriendo con este tipo de moléculas. Entonces, intentando responder cuál es la mejor segunda línea de tratamiento para cáncer de cervix, pues lo que pude concluir es que actualmente no existe un estándar que nos diga esta es la mejor estrategia de tratamiento. Gemcitabina, que es una de las moléculas, por ejemplo, que actualmente que estoy rotando en INCAN, que es como la segunda línea a las que ellos la apuestan, no hay un estudio, bueno, comparado en el duplete, este estudio escocés, pero solo es de 39 pacientes, en donde nos diga que tenemos unas mejores tasas de respuesta, sino que las propuestas son antiangiogénicos como terapias blanco para poder dar un mejor tratamiento. Pero finalmente de las cosas como que hay que tomar en cuenta en esta revisión es que, por ejemplo, Corea, Estados Unidos, que tienen esquemas de vacunación que tienen mucho más tiempo de estar con esquemas de vacunación para VPH y que diagnostican muchísimo más temprano que los países de América Latina que estamos en desarrollo. Considera pues que es en este tipo de países en donde debemos buscar como la muestra de las pacientes, porque en realidad somos los países subdesarrollados en los que nos están falleciendo las pacientes, porque ya se diagnostican en estadios más avanzados y en realidad no tenemos acceso a este tipo de moléculas que el costo es alto y que difícilmente las pacientes en nuestros hospitales nacionales, que es donde más consultan por esta enfermedad, son las que nos harían es casi imposible para ellas acceder a este tipo de tratamiento. Entonces, es necesario hacer más estudios, pero en países en vías de desarrollo. Y eso es todo lo que tenía preparado. Gracias. Gracias, doctora. Una consulta, en ese estudio observacional donde incluían cisplatino nuevamente, decía cuánto tiempo llevaba, porque la mayoría de pacientes en primera línea van a recibir cisplatino. Entonces, decían cuánto tiempo las podían incluir en cisplatino, por ejemplo, en ovario, que sabemos que hay un tiempo sensible a platino, refractario, etcétera. Decían cuánto tiempo podíamos incluir a estas pacientes en segunda línea para cisplatino. Fíjese, doctora, que no mencionaba el tiempo, porque de hecho lo hacían como que progresaban como muy rápido. Entonces no mencionaban un tiempo específico. Ok.
Y la otra pregunta sería, ¿por qué cree que no incluyan a Pazopanib y Sunitinib como agentes en segunda línea? Porque las guías de la NCCN le incluyen siempre todos, aunque tengan un Sí, mes de sobrevida global. Es como raro que no incluyan a estas dos moléculas ni sí. en primera ni en segunda, o sea, en nada. Sí, No. y que no es un estudio tan viejito. Pues fíjese que en la primera revisión que encontré este artículo, encontré una cosa como que habían encontrado que habían como ciertos datos falsos y que eso había hecho como retirar, pero ese otra vez ya no lo volví a encontrar. Lo menciono, pero no lo tengo en realidad, pero entonces yo creería que esa es la razón por la que no está, porque la verdad es que los resultados eran los más prometedores de de todos los esquemas. Y la toxicidad, eso sí lo mencionan mucho, que es muy tóxico. Pues sí, ¿verdad? Pero, o sea, Topotecan tampoco es un fármaco que no sea, es un fármaco bastante tóxico, pocas pacientes lo Sí. logran tolerar. Yo pude utilizar Topotecan cuando era residente en algunas ocasiones y la gente no tolera Topotecan, es como muy raro. Pero sí es raro porque ni siquiera en la discusión de las guías de la NCCN lo mencionan ni porque así, nada, es raro que no mencionen a esos dos fármacos. Sí, ya después de que lo había terminado de leer y vi que no lo encontré, pero dije, igual lo voy a incluir porque la verdad es que los datos estaban interesantes. Sí, pues sí. No sé si el doctor Castro tiene alguna opinión de esto. Es como raro, ¿verdad? Porque los resultados son buenos, pero bueno, no sé. Sí, la cosa es como encontrar a la paciente idónea, ¿verdad? Que logre llegar a una segunda línea de una manera adecuada, ¿verdad? Ese es el problema. Y el Topotecán, doctora, ¿cómo actúa? ¿O de qué grupo de medicamentos es? Es un inhibidor de la topoisomerasa 1. Entonces actúa a nivel de la fase S del ciclo celular y lo que evita es el desdoblamiento de la doble, que se separe la doble hebra y de esa manera va a causar la apoptosis. Muy bien. Realmente para nosotros es un problema de los más importantes, ¿verdad? El cáncer de cervix. Más o menos en el INCAN recuerdo que tenían un 50% de pacientes que después de la quimio y radio todavía tenían persistencia de la enfermedad. Y con nosotros eso llega a ser como el 20%. ¿Verdad? Esto lo que nos quiere decir es que en estos pacientes, para asegurar un buen tratamiento, es importante primero no suspender la quimio y la radio, ¿verdad? Porque con cada día que se suspenda la radioterapia por toxicidad, porque no salió la ambulancia, las probabilidades de que se curen van bajando. Y la otra es que uno se encuentra pacientes que están con 8 de hemoglobina y uno le sigue dando radioterapia y quimio, ¿verdad? Y acuérdense que para obtener un buen resultado en la radioterapia de cabeza y cuello, pulmón, de estómago y de cervix o de recto, por lo menos debe tener uno una hemoglobina arriba de 10, ¿verdad? Eso es lo que hay que estar cuidando. Ya a estos pacientes, a todos los que van a radio, les iniciamos hierro oral y estarles controlando su hemoglobina. Porque esa es su mejor chance de curarse. Si pierden ese chance, las pacientes progresan de una forma muy triste, literalmente se pudren por dentro. Las señoras se bañan 3 o 4 veces al día para quitarse ese olor, esa fetidez que tienen. Se mueren con dolor, se mueren con hemorragia, se mueren con infección. Realmente este es uno de los tumores más tristes que hay y ciertamente muy prevenible. Exacto. Y pues
Yo creo que lo que dijo el doctor tiene razón. La quimio-radio es nuestra mejor herramienta, dado que la mayoría de las pacientes vamos a encontrar en etapas localmente avanzadas. Y pues que vimos que los resultados del Outback, ¿verdad? De continuar con una terapia o una quimioterapia de mantenimiento después de la quimio-radio fueron negativas. O sea, no tenemos más o sea, que quimio, radio, braqui y no hay más, pues, ¿verdad? Porque el seguir con quimio no dio ningún beneficio, ¿verdad? Y pues yo creo que si hay pacientes candidatas a segunda línea en nuestro medio, pues yo creo que gemcitabina es una droga que podrían tolerar, ¿verdad? Pero monodroga, yo no creo que con docetaxel sea muy bien tolerado, ¿verdad? Sobre todo porque son pacientes con un ECO 2, ¿verdad? No son pacientes fit. Nosotros utilizábamos doxoliposomal, lo único que pues es más caro, ¿verdad? Que también lo mencionan, y pues Pembro parece ser también una buena opción, pero pues muchísimo más caro, ¿verdad? Sí, que falta para Pembro, para el inmuno, faltan como estudios más Sí, detallados. pero creo que podría ser como si fuera accesible, algo mejor tolerado, ¿verdad? Sobre todo para estos pacientes que no están totalmente con un buen estado funcional. Pero pues es un estudio fase 2, ¿verdad? O sea, falta todavía. Sí. Sí, prácticamente pues uno tendría que irse cuando uno tiene todo, que sería Pembro, y cuando no tiene para Pembro, que ahí ya es un buen camote. Gemcitabina, Gemcitabina. monodroga, de repente no es tan caro y pues podría ser mejor tolerado, ¿verdad? Para ese tipo de pacientes, y como usted diría Pembro, darle otra vez platino, topotecan cisplatina, no me parece como la mejor, pues sabemos que el platino es nuestra mejor droga, pero pues la paciente recurrió, tuvo paclisis platino, entonces darle otra vez platino, primero ya no escuchan, creo yo. Segundo, no sé si van a tener riñón, ¿verdad? Y pues entonces, pues sí, Sí, esa Pembro. es la cosa que digamos de gemcitabina como monodroga, no hay un estudio, o sea, el único estudio que hay es un fase 2 de 89 pacientes y que no evidencia una buena sobrevida, no hay superioridad, digamos. Entonces es como de hacerlo en fase 3 sería la opción ahorita. Sí, que habíamos visto el paclitaxel NAB, que ese tenía como 26%. 26%. De ahí, ¿cuál otro era? Pacli con 25%. % de respuestas y luego... Carbo y Pemetrexed 15 y 15 creo que tenían lo mismo. Y de poca